Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Díaz y bueno, vamos a dar la clase de plano y ecuaciones de plano, conceptos y sus ecuaciones y analizarlas en el espacio. Bueno, el objeto más pequeño del espacio es el punto y no tiene dimensión. Después tenemos la recta, que tiene una sola dimensión, que es la longitud. Y tenemos el plano. El plano tiene dos dimensiones. Estas dimensiones son la longitud y la anchura. Los planos suelen nombrarse con letras griegas, por ejemplo pi, y se esquematizan o se dibujan como un paralelogramo o también como un rectángulo, aunque en realidad los planos son infinitos. Un plano determinado por tres puntos no alineados. Así como se puede determinar una recta por dos puntos, o sea, por dos puntos pasa una única recta, por tres puntos los contiene un único plano. Vamos a ver un poco cómo sería esto. Tenemos un punto A, un punto B, un punto C y hay un plano que contiene a estos tres puntos. Y estos tres puntos determinan este plano que vemos en naranja. Vamos a ver un poco cómo se mueve para que vean ahí en 3D cómo son contenidos los puntos por el plano. Bueno, con un punto y una recta podemos hacer lo mismo. Ahí tienen una recta se hace con dos puntos, se determina con dos puntos. Y ahora van a ver el plano que contiene a la recta y al punto. Lo movemos un poquito para que vean cómo es. Otra vez. Esta imagen está buena porque se puede ver cómo en la recta están los puntos y en el plano está la recta y los puntos. Bueno, vamos a hacer ahora, tenemos una recta vamos a agregar otro punto, el punto D. Y hacemos dos rectas. Y vamos a ver cómo un plano se puede determinar por medio de dos rectas. En este caso son rectas secantes. Lo movemos un poco. Y ahí ven cómo el plano contiene las rectas. Si las dos rectas fueran paralelas, también pueden determinar un plano. Fíjense ahí cómo las rectas son contenidas por el plano. Bueno, los planos pueden ser paralelos o secantes. Estos son dos planos paralelos. Ahí tenemos dos planos secantes con que forman ángulos y estos ángulos también pueden ser rectos. Ecuaciones del plano. ¿Qué significa hallar las ecuaciones del plano? Bueno, significa hallar una ecuación que se satisfaga para los infinitos puntos del plano. Así como pasa con la recta, que la ecuación de la recta satisface todos los puntos de la recta. Para hacer esto, vamos a ubicar el plano en el espacio. Y vamos a valernos de tres ejes. En rojo el eje X, en verde el eje Y y en azul el eje Z. Ahí tienen un esquema 3D de cómo se vería un plano cualquiera, atravesando los ejes, cortando cada uno de los ejes.
Obviamente el plano es el que está en verde. Bueno, ecuación de un plano determinado por un punto y dos vectores linealmente independientes paralelos al plano. Ahí mi imagen borraba un poquito lo que decía, paralelos al plano. Bueno, veamos cómo se construye esto. Tenemos un plano y le agregamos un punto P0. Después le agregamos un punto P. Después dibujamos un vector desde el origen hasta P0. Y otro vector más desde P0 hasta P. Por último, dibujamos un vector desde el origen de coordenadas hasta P. Ese vector lo vamos a llamar OP. Le vamos a cambiar el color. Vamos a dibujar ahora dos vectores paralelos. Uno en negro lo vamos a llamar A y el otro en rojo lo vamos a llamar B. Ahora vamos a mover un poquito para que vean cómo queda dibujado en el plano. Si ven, los vectores, el rojo y el negro son paralelos al plano. Como ven, que son paralelos al plano. Pero OP0 y OP no son paralelos al plano. Por otro lado, P0P está contenido por el plano. ¿Por qué está contenido por el plano? Bueno, porque ya sus puntos P0 y P pertenecen al plano. Vamos a moverlo un poquito más para que vean cómo queda. Bueno, ahí ven cómo va el esquemita. Seguimos avanzando. Bueno, ese es el dibujo que habíamos visto hoy. Acá tenemos los vectores paralelos en rojo ahora, A y B. Tenemos desde el origen hasta P0 el vector OP0 y desde el origen a P el vector OP. Después, contenido en el plano, el vector P0P. Hablemos un poco ahora de lo que es combinación lineal. Es si un vector puede expresarse como la suma de otros dos multiplicados por escalares. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos el vector P, el vector U y el vector B. Bueno, ¿qué decimos? Que P es combinación lineal de U y de B. Porque puede expresarse como suma de ellos. P puede expresarse como suma de U y de B multiplicado por los escalares H y K. También decimos que un conjunto de vectores es linealmente independiente si ninguno de ellos puede ser escrito como combinación lineal de los restantes. En forma geométrica lo que estaríamos diciendo es que A y B, los dos vectores paralelos al plano en rojo, no son paralelos entre ellos, entre sí, tienen distinta dirección. Si los vectores son linealmente independientes y paralelos al plano, cualquier vector que pertenezca al plano puede ser combinación lineal de ellos. Entonces ahora tenemos los datos y vemos cómo se va a ir formando lo que estamos buscando, esta ecuación del plano. ¿Qué datos tenemos? P0, un punto conocido, un punto del plano conocido, que pertenece al plano pi. Estas serían sus coordenadas. Tenemos el vector A que dibujamos en rojo, que va a ser paralelo al plano. Tenemos el vector B, que es paralelo al plano, también dibujado en rojo. Estos dos vectores, A y B, son linealmente independientes entre sí. Y después tenemos un punto cualquiera P, que pertenece al plano. Este punto puede ser, P puede ser cualquier punto del plano. Por suma de vectores, podemos decir que
OP es igual a OP0, P0P. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, acá es la regla del polígono. Tienen OP0P, OP0 más P0P y la resultante sería, por la regla del polígono, OP. Es lo mismo que decimos acá. Como P0P pertenece a pi, pertenece al plano, P0P se puede expresar como combinación lineal, que era lo que decíamos antes, del vector A y del vector B, multiplicado por estos escalares que son lambda y mu. Estos son A y B. Reemplazamos, como dice ahí en rojo, entonces decimos, reemplazamos P0P por esto y nos queda el vector OP es igual a los vectores OP0 más lambda por el vector A más mu por el vector B. Esta ecuación en rojo se llama ecuación vectorial del plano. Después tenemos, bueno, como dijimos recién, lo mismo, la ecuación vectorial del plano. La expresamos en sus coordenadas cartesianas. Acá OP puede ser cualquier número del plano, o sea, cualquier coordenada del plano, cualquier punto, quiero decir. Tenemos las coordenadas del punto conocido, las coordenadas en X del vector A, las coordenadas en X, Y, Z del vector A, las coordenadas en X, Y, Z del vector B, multiplicado por sus respectivos escalares. Acá tenemos a lambda y mu. Si las ordenamos, obtenemos que X es igual, ¿no? Si hacemos la suma coordenada por coordenada, X es igual a X0 más Y por la coordenada de A más lambda por la coordenada de A en X más mu por la coordenada de B en X. Y así sucesivamente. Estas ecuaciones que estamos viendo acá en rojo se llaman ecuaciones paramétricas cartesianas del plano. Siguiente, ahí teníamos, ya vimos dos formas de ecuaciones, la paramétrica vectorial y las ecuaciones paramétricas cartesianas del plano. Bueno, ahora vamos a ver cómo determinar una ecuación de un plano por un vector asociado, que en este caso sería un vector normal asociado, perpendicular al plano, y un punto conocido. Vamos a ver el dibujo. Tenemos P0 y P. Entonces vamos a volver a hacer el vector. Ahí, como pueden ver, el vector P0P. Después un vector normal, que en este caso parte del origen, pero ven que es perpendicular al plano pi. Parte del origen, pero lo que nos interesa a nosotros es que sea perpendicular al plano pi, nada más. Puede estar en cualquier parte mientras sea perpendicular al plano pi. Ahí ven que es perpendicular, ven el dibujito, la representación en 3D. Los datos que tenemos, ¿qué son? Tenemos el vector normal con sus coordenadas, el punto conocido y agregamos un punto P que puede ser cualquier punto del plano. Este punto P nos sirve para hacer el vector que ustedes ven acá, P0P. Entonces, como el vector normal es perpendicular al vector P0P, ¿por qué es perpendicular? Bueno, porque el vector P0P pertenece al plano y n es perpendicular al plano. Entonces son perpendiculares. Entonces, ¿qué sabemos? Que el producto escalar entre ellos da 0. Esta ecuación se llama ecuación vectorial normal del plano. Si desarrollamos en coordenadas, acá tenemos las coordenadas del vector normal y acá las del punto de la del vector P0P. Vemos que están las coordenadas de x0, x menos x0, y menos y0, z menos z0 igualadas
Este es el producto escalar, ¿no? Tiene que dar 0. Desarrollamos. Nos queda la multiplicación de esta forma. Seguimos. Entonces, acá nos va a quedar los coeficientes de las x por las coordenadas del vector normal. Del otro lado nos va a quedar las coordenadas del vector normal por las coordenadas del vector P0. Agrupamos. Y entonces a las coordenadas del vector normal la vamos a llamar A, B y C. Y a estas coordenadas que están acá, que nos van a dar número, lo vamos a llamar, o sea, un número sin indeterminada, sin variable quiero decir, nos va a dar D, lo vamos a llamar D. Y nos queda la ecuación. Esta ecuación se llama ecuación general o implícita del plano. Un dato importante que es cuando D vale 0, el plano pasa por el origen de coordenadas. Ahora, tengo la ecuación implícita o general, como recién la vimos, y empezamos a desarrollar algebraicamente. A D que estaba sumando lo paso restando para el otro lado. Divido todo por D, de forma que me quede así. Dividí todo por D y lo expresé todo como para dejar sola la X, la Y y la Z, sin número multiplicando arriba y expresado como una fracción abajo. Como ustedes pueden ver, AD por X es lo mismo que decir X dividido D por A, D sobre A. Bueno, es lo mismo. Seguimos. Llamamos entonces a D a D sobre a D sobre B, B minúscula, y a D sobre C, C minúscula. Le ponemos un nombre. Y nos queda esto. Esta ecuación que ustedes ven acá se llama ecuación segmentaria del plano. Esta ecuación tiene la particularidad de que si se hacen 0, por ejemplo, las dos otras variables, la y la z, A va a ser el punto de corte con el eje X. Lo mismo pasaría acá, si se hacen 0 la X y la Z, B va a ser el punto de corte con el eje Y, y análogamente lo mismo con Z. Como pueden ver acá, el punto C sería el punto de corte de Z, ahí en el grafiquito. Tenemos la siguiente ecuación general. Vamos a tratar de llevarla a la ecuación implícita. Hacemos lo mismo. Pasamos el 1 para el otro lado restando. Dividimos todo por menos 1. Me achico un poquito. Dividimos todo por menos 1. Y lo llevamos a esta forma. Como pueden ver acá, ¿qué fue lo que hice? Dividí todo por menos 1 y acá pasó lo mismo. Acá sería menos 2x, pero menos 2 por x sería lo mismo que decir x dividido menos 1 medio. Y para llevarlo a esta forma que es la forma implícita. Como pueden ver, como habíamos visto en la forma segmentaria, en la forma segmentaria, A es igual a menos 1 medio sería el punto de corte con ¿qué eje? El eje X. Y así respectivamente BZ, BI y C sería con Z, menos 1. Vamos a verlo acá. Ahí en el dibujo van a ver como en menos 1 medio corta el eje rojo, que es X. El eje verde lo corta en 1, que es Y. Y en menos 1 corta el eje Z, que es el rojo. Bueno, proponemos ahora algunos ejercicios. Bueno.
En todos los ejercicios lo que nos pide es hallar esta ecuación, que es la ecuación normal vectorial del plano. Bien, tenemos este que es pi1. Por construcción ya sabemos que el vector normal, como vimos recién en la ecuación general, esta ecuación que está acá es la ecuación general. Y por construcción ya sabemos que 1, 3 y menos 4 son las coordenadas del vector normal. ¿Qué nos faltaría ahora? Ahora nos faltaría el vector P0P. Pero como sabemos que P puede ser cualquier punto del plano, el que necesitamos un vector conocido. O sea, ahora nos falta P0. Un dato, sabemos que D es igual a 2, entonces sabemos que no pasa por el origen de coordenada. Podemos buscar entonces el punto x00, que sería el punto de corte en el eje X. Si hacemos valer 0 a la y y a la z, nos da que la x es igual a menos 2 y el punto P0 sería menos 2, 0, 0. Lo armamos y nos queda que la ecuación vectorial normal del plano es el vector 1, 3, menos 4, producto escalar, y tenemos el vector x más 2, y z igual a 0. Bueno, ahora nos dan en pi2 la siguiente ecuación. ¿Qué ecuación sería esta? Esta sería la ecuación segmentaria, ¿ven? Nos da la ecuación, es igual. Entonces, si es la ecuación segmentaria, ¿qué sabemos ya? Ya sabemos que un posible P0 es el punto 3, 0, 0, porque sabemos que en 3 corta el eje X. Pero podríamos haber puesto el punto 0, 4, 0 o el punto 0, 0, 1. Elegimos el punto que corta en X para P0. ¿Qué nos faltará? Nos falta un vector normal. ¿Qué podemos hacer? Para buscar la ecuación general, manipulamos la ecuación segmentaria. Entonces, manipulamos algebraicamente. Multiplicamos por 12, nos va a quedar simplificado de esta manera la ecuación general. Tenemos la ecuación general y ahora sabemos que los coeficientes de x, y y z, a, b y c, son las coordenadas del vector normal, porque es la ecuación general, como habíamos visto. Ya tenemos entonces el vector normal. Bueno, solo nos queda armar ahora. Otra vez armamos la ecuación normal vectorial y tenemos ahí en rojo el vector 4, 3, menos 12, producto escalar x menos 3 y z igual a 0. Bueno, ahora vamos con el ejemplo 3. ¿Qué ecuaciones son estas? Las vimos al principio. Estas ecuaciones son las cartesianas, las paramétricas cartesianas del plano. Entonces se puede ver que el primer término de cada uno es el punto P0. El segundo término son las coordenadas del vector A. Y el tercer término son las coordenadas del vector B. Estas ecuaciones, bueno, paramétricas cartesianas. Y estos son los datos que tenemos, como lo había dicho anteriormente. Tenemos a P0, que son estas coordenadas. Tenemos el vector A, que son estas coordenadas. Y tenemos, por último, el vector B, que son las del último término. Bueno, ahora necesitamos averiguar el vector normal. ¿Para eso qué hacemos? Sabemos que el producto vectorial de dos vectores paralelos nos da un vector normal a ellos. Entonces, ¿tenemos dos vectores paralelos? Sí, por supuesto, tenemos a A y a B. Hacemos el producto vectorial y nos va a dar este vector. Este vector va a ser normal al plano del cual A y B son paralelos. Entonces ya tenemos el vector normal y tenemos el punto P0. Nos queda armar la ecuación.
Y otra vez armamos la ecuación que va a ser el vector 4, 12, 7 por, sería el vector P0P, que en este caso sería el vector x2, x menos 2 y más 4, z menos 3 igual a 0. Estos son los planos de los ejercicios. Quedó un ejercicio, el 4, lo dejo para que lo hagan ustedes de esos ítems. Estos son los planos, por ejemplo, pi1 del ejercicio que vimos. Este es pi2 del ejercicio que vimos. Se ve como si estuviera doblado, pero no está doblado, que es justo el enfoque corta de donde estamos mirando nosotros. Este es el plano pi3. Por último, propongo otra actividad. Nos dan ahora un gráfico y por ese gráfico tenemos que hallar la ecuación general, la ecuación vectorial normal y la ecuación vectorial paramétrica del plano. En el gráfico, ¿qué nos dan? ¿Qué vemos en el gráfico? Bueno, ahí se puede ver, en un violeta o lila claro, se pueden ver los puntos de corte con cada eje del plano. Vamos a ver cómo se mueve, para que lo vean un poquito mejor. Ahí se ve que cortan. Ahí se ve que corta en 1, el eje Z, se ve que corta en 5, el eje X, y se ve que corta en menos 3, el eje Y. Bueno, tenemos los puntos de corte. Si tenemos los puntos de corte, ¿qué tenemos? Tenemos la ecuación segmentaria, A, B y C, podemos formarlo así. Entonces el plano pi sería este. A partir de acá, ¿qué podemos hallar? Si lo manipulamos algebraicamente, podemos hallar la ecuación general. Multiplicamos por 15, simplificamos y nos va a quedar esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación general del plano. Fíjense en cómo fuimos pasando. Ecuación general del plano, bueno, acá tienen esta forma, donde 3 sería A, menos 5 sería B, 15 sería C y D sería menos 15. Ahora nos pide hallar la ecuación vectorial normal. Bueno, si tenemos la ecuación general, podemos hallar la coordenada del vector normal. Como ya las conocíamos, el vector normal es 3, menos 5, 15. Bueno, necesitamos ahora un punto P0 para poder formar el vector P0P. Pero tenemos 3 puntos conocidos. Hay como lo mismo que dije yo, A, B y C son los puntos conocidos que pertenecen al plano. Vamos a elegir el punto A, que es 5, 0, 0. Y lo único que nos queda hacer es formar otra vez la ecuación del plano. Ponemos el vector normal por el vector P0P, que en este caso sería x menos 5 y z 0. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar la ecuación vectorial paramétrica del plano? Recordemos que esta ecuación necesita de dos vectores paralelos al plano y un punto conocido. Entonces, y bueno, estos dos puntos tienen que ser linealmente independientes. Vamos a ver cómo lo graficamos. Tenemos los 3 puntos que conocemos ahí en violeta y vamos a dibujar vectores. Estos dos vectores van a ir de A a B y de B va a ir a C. Ahí como lo ven, lo estoy moviendo para que lo vean. Estos dos vectores van a ser paralelos al plano. ¿Por qué? Porque están contenidos por el plano. Entonces tienen que ser forzosamente paralelos al plano. Y además son linealmente independientes porque están en diferentes direcciones. No son paralelos entre sí. Entonces son dos vectores que necesitamos y nos sirven para construir la ecuación vectorial paramétrica. Bueno, ¿cómo los construimos analíticamente? Hacemos la resta. Vamos a llamar vector A al vector que va de A a B y entonces va a ser A menos B y nos va a dar menos 5, menos 3, 0. Vamos a llamar vector B, acá, vector B, vamos a llamar al vector que va
de C a B. Entonces tiene que ser la resta entre B y C. Y esa resta nos da 0, menos 3 y 1. Nosotros queremos llegar a esta ecuación. Entonces ya tenemos punto conocido, ya tenemos dos vectores paralelos. Entonces lo único que nos queda es armarla. Sabemos que son independientes, que pertenecen al plano. Lo mismo que estaba diciendo. Elegimos cualquiera de los puntos. Elijo el punto A de nuevo. Y ahí queda formada la ecuación vectorial paramétrica del plano. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad. Un saludo y nos veremos prontamente. Muchas gracias.